de cereales de distintas comunas y estados de países como Inglaterra, empezando muy cerca de las ruinas de Stonehenge, y que junto a Australia fueron los primeros lugares en que fueron vistas, para luego replicarse en distintas partes del mundo, principalmente Estados Unidos. Aún hoy se sigue buscando una explicación al fenómeno, porque las apariciones subsisten en cantidad y complejidad, y a pesar de que muchos intenten poseer la verdad acerca de su probable origen, publicando supuestos argumentos que intentan aclararlo definitivamente, la realidad demuestra que no hay una verdad absoluta sobre ellos, que uno no hace menos que pensar que todo lo que vemos no puede ser obra de manos humanas, por lo menos los de la mayoría. Las opiniones e investigaciones de muchos testigos y locales así lo confirman, y aquí nos encontramos, mostrando lo que se publica y se sabe de ellos, que nunca es suficiente. Y lo más importante de todo, ¿cuál es el motivo o fin que persiguen o quieren mostrar desde hace tiempo? ¿Hay un mensaje oculto para la humanidad, incrédula ante esto, aún indescifrable? ¿Podremos algún día dilucidarlo definitivamente? Cada uno de ellos compiten con otros por el diseño que presentan y por el reto desafiante que plantean. Los denominados círculos en los cultivos, en las cosechas o en el pasto, traducciones literales al español de su nombre original en inglés, crop circles, llamado también agroglifos, son diseños circulares de hierba tendida o quemada, que aparecen en campos de cultivo generalmente de cereales como el trigo y el maíz. Los aficionados y creyentes en fenómenos paranormales los atribuyen a intervenciones de seres extraterrestres, concretamente a la actividad ovni. A pesar de haber evidencias fílmicas donde pueden apreciarse una especie de bola de luz antes de formarse algunos de estos círculos o en el momento exacto en que esto ocurre, no hay ninguna explicación definitiva para ello ni evidencia que confirme un origen extraterrestre o terrestre. Y a pesar de que algunos han sido investigados y en muy pocos demostrado que pudo estar la mano del hombre, la mayor parte de ellos siguen sin poder explicarse y al que los científicos solo pueden encogerse de hombros. Generalmente los propietarios de los cultivos declaran haberse percatado de su existencia de forma repentina, lo que sugiere que son creados durante la noche, con teorías y posturas tan disímiles, ninguna parecida a otras y muchas en total desacuerdo. El nombre original Crop Circles fue acuñado por Doug Bower y Dave Chorley a fines de los años 70. En 1991 declararon que desde el año 1978 habían sido autores de más de 200 círculos, inspirados en una formación aparecida en Queensland, que un granjero dijo haber encontrado tras ver un ovni sobrevolar la zona. Un folleto publicado el 22 de agosto de 1678, con el nombre de Mowin Double, que muestra a un demonio cortando un gran círculo en el cultivo, es considerado hoy como el primer precedente de un agroglifo. El investigador James Schnabel no lo considera como un antecedente histórico, ya que el texto describe a los tallos como cortados y no doblados. En 1686 el naturalista Robert Plout reportó formas circulares en unos hongos, fenómeno cuya causa sería atribuida luego a corrientes de aire. Luego en 1880 John Randall Capron describió unas formas circulares que aparecieron en un campo luego de una tormenta. Los reportes del fenómeno tal como se conoce popularmente datan de la década de los años 60, luego de que en Queensland, Australia, un granjero afirmara haber visto que un ovni emergía de un pantano. Cuando este fue a revisar el área se encontró con una forma circular de 32 pies de largo por 25 pies de ancho. La policía local, la Real Fuerza Aérea Australiana y la Universidad de Queensland concluyeron lo más probable que el fenómeno se debiera a causas naturales. Según Bower y Chorley, este caso fue la inspiración para crear los agroglifos, tal como se conocen hoy en día, aunque ninguno de ellos dicen quién o quiénes pueden hacerlo en tan poco tiempo y de una complejidad increíble, lo que sus posturas no tienen fundamento y caen por su propio peso. También en el Reino Unido, el 12 de julio de 1990 apareció un pictograma de 120 metros de longitud en un trigal de Alton Barnes, en Wiltshire. La figura estaba formada por dos pares de círculos. Cada par tenía dos apéndices con forma de garra. En el verano de 1990, en un trigal de Exton, Hampshire, apareció un círculo de 20 metros de diámetro. Las espigas estaban dobladas en espiral en sentido horario. A su alrededor había 4 círculos satélites de 6 metros de diámetro, con las espigas dobladas en sentido antihorario. El 17 de julio de 1991, un piloto de helicóptero observó un círculo rodeado por 2 anillos,
y encerrado en un triángulo equilátero, el cual tenía un círculo en cada vértice, mientras sobrevolaba un trigal al pie del castillo Barbury, cerca de Swindon. El 30 de julio de 1991 apareció la figura de un pez cerca de Loch Reach, en Wiltshire. En el siguiente mes aparecieron otras 7 figuras semejantes. El 21 de agosto de 2001 aparecieron 2 círculos en un campo contiguo al radiotelescopio de Chilbolton, en Hampshire, Inglaterra. Uno de ellos era un rectángulo con un dibujo muy semejante, aunque con distinta información, al que utilizó Carl Sagan para el mensaje de Arecibo, que fue un código binario que podía generar esa imagen del cual ya hemos hablado también en este canal. El otro era un cuadrado con una imagen arbitrariamente pixelada que parecía contener el rostro de un supuesto extraterrestre. Este mensaje es conocido por los ufólogos como el mensaje de Chilbolton. El 21 de agosto de 2002 apareció un círculo en un campo de maíz con un mensaje en código ASCII en la localidad de Sparsholt, Hampshire. Esta impresión es conocida con el nombre del mensaje de Sparsholt. El 13 de julio de 1996 apareció un círculo en la llanura Auluenque, en la península de Guadalcanal. El círculo de 110 metros de diámetro contenía 3 espirales enlazadas en su interior. Los teóricos del origen inexplicable señalan que las plantas no están quebradas ni dobladas, sino deformadas por una radiación de características similares a las microondas. Las plantas supervivientes en el seno del círculo presentan un crecimiento anormal. Las plantas también presentan alteraciones magnéticas y algunas están quebradas y emiten radiación residual. En los años 90 se han creado estructuras complejas con diseños que incluyen la proporción áurea, el conjunto de Mandelbrot o la curva de Koch. La finalización del 2013 trajo un misterioso círculo en los cultivos del Valle de Salinas, en el centro de California, Estados Unidos, atrayendo la atención de la comunidad del lugar, tanta que el propietario contrató guardias de seguridad armados para mantener a la gente curiosa fuera de la propiedad. Luego de tanto asedio a su campo ordenaría una cuadrilla que arara toda la zona de cultivo, pero la misma pudo quedar plasmada gracias a que una fotógrafa aérea, Julie Belanger, vio el círculo de la cosecha mientras volaba sobre el valle días antes, quedando registro de semejante diseño. Fue hermoso, bastante hermoso, dijo Belanger. Creo que es posible que existan extraterrestres, pero no sé si se molestarían en hacer un círculo para darnos un mensaje, afirmó, incrédula ante esta idea e impresionada al mismo tiempo. Los expertos en braille dijeron que en el centro del diseño hay una inscripción en braille que tiene el número 192 una y otra vez. Muchos especialistas se ocuparon de analizarlo. Y las preguntas de siempre, ¿por qué ese número? ¿Y quién creó semejante figura? ¿Y por qué en el lugar? Todas sin respuestas, lo que este crop circle aún sigue siendo un misterio. Además, las estructuras alcanzan hasta 1 hectárea de extensión, lo que haría necesario utilizar instrumental topográfico. Los agricultores dicen manifestarse molestos por la creación de estas formaciones en sus cultivos, ya que representarían pérdidas al no poder aprovechar el trigo aplastado. Sin embargo, muchos de ellos han optado por cobrar entrada a sus fincas a quien desee ver los círculos. Y por supuesto, como era de esperar, la cultura popular, y principalmente el cine, tomó partido de esto y realizaron películas y documentales sobre el fenómeno de los círculos en los cultivos. Como hemos visto y oído desde hace décadas, muchos supieron sacarle provecho a las formaciones en los campos de cultivo, pero las explicaciones poco convincentes sobre su origen nos da el derecho de la duda y del por qué siguen apareciendo cada vez más y con complejos diseños y mensajes, más allá de la finalidad artística de algunos y bromistas de otros, lo que nos demuestra una vez más que hay fenómenos naturales o enigmáticos que desconocemos y que por nombrarlo de alguna manera caemos en la demagogia de etiquetarlo todo humanamente, porque tal vez el mensaje final sea que lo veamos más allá de la humanidad, probablemente una llamada de atención de aquellos que nos crearon o que fueron más sensitivos que nosotros, o tal vez de la propia Tierra, Gaia para los amigos, tan misteriosa que aún no la conocemos toda, y a la vez, al ser alumnos de una vida tan efímera, nos pone a prueba de lo que podamos lograr entender.